Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Francisco Tremaria y vamos a estar viendo la materia de historia del cristianismo. En esta oportunidad vamos a ver la primera clase número 1, que vamos a estar hablando sobre el periodo de los comienzos cristianos. Te adelanto que cualquier pregunta que tenga puede usted comunicarse conmigo a través del correo electrónico o a través de Telegram @frantrem. Y bueno, para entrar en materia, si usted quiere, usted puede sacar sus notas, si se la tiene a mano, se la tiene en el celular, si ya lo descargó, la pueden tener allí. Ella está en el portal. Si usted no las tiene, usted me las puede pedir directamente y yo se la envío. Y pues así vamos estudiando paralelamente lo que vamos a ir repasando, lo que vamos a ir leyendo, ¿ok? Pero bien, vamos a ver el periodo de los comienzos cristianos, que es en el año 4 antes del Señor Jesucristo hasta el año 100 después de Jesucristo. Y el Señor Jesús nació entre los años 6 y 4 antes de Jesucristo. Y este error de fijar la fecha de su nacimiento ocurrió porque no empezó a calcularse el tiempo de acuerdo con el nacimiento de Cristo, sino hasta el siglo VI. Antes se calculaba las fechas de otra manera. Se utilizaba la fecha de los reyes, del rey tal, del año X, del rey tal, y entonces se calculaba las fechas para las cuales estaban las personas en su época, las sociedades en su época. Pero este cambio se hizo a partir del siglo VI. Entonces se cometió un error de varios años al asignar el número a los años que habían transcurrido. El mundo mediterráneo era gobernado por el Imperio Romano en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, como todos sabemos. Sus ejércitos habían invadido la tierra de Israel desde alrededor de 60 años antes. Antes de eso estaba el Imperio griego, dominando toda la zona, pero el Imperio griego por muchas razones cayó y se instaló lo que es el Imperio Romano. Y ya en la venida del Señor Jesucristo ya él estaba allí instalado 60 años antes del nacimiento. La mayor parte de ese tiempo el gobernador de la zona de Israel fue Herodes el Grande. Cuando Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, este sector fue dividido para que sus 3 hijos pudieran compartir la autoridad. Felipe, por ejemplo, uno de sus hijos, gobernó sobre el área extrema noreste del oriente del Jordán. Herodes Antipas, otro de los hijos, gobernó en Galilea y Perea. Los dos estaban en funciones durante el ministerio de Cristo, y hay referencias a ellas en la escritura que usted puede luego buscar y conseguir. Arquelao, el tercer hijo de Herodes, recibió la gran sección central de toda esa zona de Israel, lo que es Judea, Idumea y Samaria, pero fue quitado del cargo por el emperador romano en el año 4 después de Cristo. Para gobernar esta porción de Palestina se asignaron gobernadores romanos o procuradores. Durante todo el ministerio de Cristo, el procurador fue Poncio Pilatos, desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo, que también, como todos conocemos, es bastante popular en las escrituras. El cristianismo ya desde entonces se extendió rápidamente durante el primer siglo. Al final del periodo, de todo este periodo que estamos hablando, es decir, en el año 100 después de Cristo, estaba creciendo muy sano en doctrina y relativamente sin ser afectado por la destrucción de lo que había sido su base natal, es decir, la zona, la tierra de Israel. Y hablando del cristianismo histórico, cualquier persona concienzuda verá con verdadera curiosidad la descripción del apóstol Pablo dada en Hechos 21 del 37 al 40. Vamos para allá. Y la Biblia dice así: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 400,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo es cierto, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia,
pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo lo que allí continuó. Pablo había levantado su habitual tumulto, y esta vez en el templo de Jerusalén, y solo fue salvado de serias heridas a manos de la gente allí judía por la intervención de los soldados romanos que hacían la ronda en la ciudad. Al lograr hablar al pueblo desde la escalinata de la prisión, se presentan en rápida sucesión 4 aspectos de su vida. Número 1, lo que tú puedes ver ahí. Hablaba el idioma griego y era ciudadano de una ciudad notable por su cultura griega, es decir, la influencia del griego era importante. Lo segundo, era ciudadano romano, y esto también lo puedes notar en otros pasajes de la Escritura. Era judío y hablaba fluidamente el hebreo, número 3. Y número 4, era cristiano y daba testimonio del maestro a su propia raza, es decir, a los judíos. Estos diversos elementos reflejados aquí, raciales, lingüísticos y religiosos, solo son entendibles cuando se comprende el trasfondo del apóstol Pablo. Aquí está la función de la historia eclesiástica o de lo que estamos estudiando, de la historia del cristianismo. Explicar por qué y cómo. Es imposible interpretar a Pablo o a cualquier parte del cristianismo sin entender el fondo histórico. Para el periodo del Nuevo Testamento, este incluye influencias griegas, romanas y judías, costumbres, partidos, tradiciones y alusiones que no tienen significado a menos que se explique en términos históricos que aparecen constantemente en el Nuevo Testamento. Es decir, la influencia de estas 3 culturas están muy fijadas, muy apegadas a lo que es el trasfondo histórico de particularmente el Nuevo Testamento y en consecuencia de lo que es el inicio de la iglesia misma. Para entender un poquito más, para entrar un poquito más en lo que es la comprensión del Nuevo Testamento, necesitamos entender que esas 3 influencias siempre están muy marcadas allí. La influencia judía, la influencia griega y la influencia romana. Y esas 3 influencias las tenía netas totalmente el apóstol Pablo. Y bueno, por eso es importante ahondar un poquito en lo que es ese trasfondo histórico, particularmente de los tiempos del Señor Jesucristo. Y por supuesto, eso tú lo vas a ver con mayor profundidad en una materia que más adelante vas a ver a lo largo de tu estudio en el seminario, como es la llamada usos y costumbres judías. Una materia importantísima a la hora, como te digo, de entender el trasfondo cultural de muchísimos pasajes de las Escrituras. Pero ahorita vamos a hablar sobre la influencia griega en el cristianismo. Los elementos griegos en el mundo al cual vino el cristianismo pueden ser trazados de la conquista de Israel y de casi todo el mundo conocido por Alejandro el Grande en la última mitad del siglo IV. Y esto, el siglo IV a.C. Este soldado macedonio esparció en casi todas partes del mundo conocido la gran cultura y el espíritu de los griegos. Después de la muerte de Alejandro, sus generales militares, sus sucesores, gobernaron Palestina por más de 1 siglo y medio, y eso es bastantísimo, como para dejar su influencia muy marcada allí en toda la región de Israel. Si pretender narrar la notable historia del desarrollo griego, las contribuciones de esa civilización al movimiento cristiano pueden ser resumidas bajo 3 encabezados. Primero, la filosofía griega. Algunas buenas y algunas no tan buenas, algunas realmente malas. Pero estas fueron esparcidas por todas partes. Dios usó tanto la buena como la mala para preparar la venida de Cristo. La filosofía ateísta y escéptica de los griegos desvió a muchos del mundo gentil de la adoración supersticiosa de los falsos dioses e intensificó el hambre de su corazón por el Dios verdadero. La buena filosofía griega, por otra parte, preparó al mundo para la venida de Cristo, exaltando el valor del espíritu humano y poniendo un alto valor sobre las verdades espirituales y morales. Pues como lo estamos diciendo, hay cosas terribles de la filosofía griega que aún inclusive hoy en día podemos ver. El tema del horóscopo, el tema de los muchos dioses, que llegó a los romanos, pero de los romanos pasó hasta el día de hoy a través precisamente de la misma Iglesia Católica,
pero ellos cambiaron los nombres de los dioses y le colocaron nombre de santo, pero es básicamente esa misma filosofía griega que está tan marcado el tema de la idolatría allí, pero que eso todavía se conserva, todavía se mantiene. Y aparte de eso, ese escepticismo, por otro lado, el escepticismo griego, ese alto valor por la filosofía, que por otra línea, pues también calza muy bien para mucha gente que también aún al día de hoy se mantiene escéptica. Pero también hay partes buenas de esa filosofía, y es ese valor humano, ese amor, digámoslo así, por el hombre, ese antropocentrismo que en algunos aspectos, en algunos extremos es malo, pero que a fin de cuentas pues tiende a preservar el valor de cada ser humano, de lo cual estaba despojado muchas otras culturas. En segundo lugar, el idioma griego. Esto es algo vital, ¿ok? El tema del idioma griego es algo central porque precisamente la palabra de Dios está escrita en griego. Este idioma llegó a ser el lenguaje común a través de todo el mundo mediterráneo. Aún en Israel, los buenos judíos estaban forzados a aprender el griego para comerciar en los mercados. El hecho es de mayor importancia de la que se puede parecer a primera vista, y entre otras cosas porque los misioneros de Cristo pudieron empezar su trabajo inmediatamente, sin esperar a aprender un nuevo idioma. Ya hablaban el griego, las escrituras estaban escritas precisamente en griego, el idioma que se hablaba, y los pueblos alrededor hablaban mayormente griego. Más aún, la presencia de un idioma común daba un sentido de unidad a las diversas razas, a los diversos grupos étnicos que estaban allí. Fíjese que la actual expresión familiar, se habla mi idioma, se habla inglés, se habla gocho, se habla como están por aquí, ojo, no le diga así a nadie aquí en San Cristóbal, ¿ok? O se habla maracucho, X. Bueno, aquí en Venezuela, eso ya es muy común, pero fíjese que nada más eso da una unidad, no solamente lingüística, sino también una misma ideología, nos entendemos. Esa es la idea que está detrás de ese eslogan. Podemos entendernos bien. Y eso, por supuesto, pesa a la hora de comunicar el Evangelio. Finalmente, el idioma mismo era maravillosamente adecuado. Los griegos habían desarrollado un idioma que hacía posible expresar con claridad y precisión las grandes verdades de la revelación cristiana. El griego era el idioma de la mayor parte, si no todo, del Nuevo Testamento. Y eso es discutido, algunas personas lo discuten, aunque no tienen pruebas, pero dicen, por ejemplo, que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito inicialmente en hebreo, y así como otros libros. No lo sabemos, no lo podemos saber. Con la evidencia arqueológica que tenemos hasta el día de hoy, no se puede saber. Es sencillamente un mito. Pero, bueno, lo que sí sabemos es que fue escrito en griego koiné, y así nos ha llegado hasta el día de hoy. Y bueno, en tercer lugar, el espíritu griego hizo su contribución al movimiento cristiano. Es difícil poner en palabras este espíritu, pero incluía un intenso amor por la verdad, una visión que tenía un amplio alcance y una iniciativa que era osada y temeraria. Ese, lo que es llamado un espíritu griego, un ánimo, un impulso. Y ese impulso a conquistar, a luchar, a pesar de que no tienes nada, a pesar de que estás en la carrapalana, a pesar de que ya has perdido 10 veces, no importa, ahí te levantas y vas. Eso, hermano, ese espíritu griego que bueno, quizá algunos no tengan, pero que sí fue trasladado al mismo corazón de Pablo y que debe ser trasladado a tu corazón y mi corazón. Ese espíritu griego es el que lo impulsó a los primeros misioneros a adentrarse a lo que era todo el mundo conocido para llevar la palabra de Dios, ese ímpetu que tenía el griego en su tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito, dejando el griego a un lado, o esa filosofía, esa idea griega de un lado, vamos a hablar un poquito acerca de la influencia romana. La constante protección obtenida por Pablo por ser ciudadano romano sugiere la contribución del imperio romano al movimiento cristiano. Y eso fue importante y algo de lo cual Pablo se aprovechó en su momento.
Históricamente, el gobierno griego en la zona de Israel terminó alrededor del año 167 a.C., cuando los patriotas judíos bajo Judas Macabeo derrotaron a los griegos, los expulsaron, los sacaron. Luego, en el año 63 a.C., después de la independencia judía, casi ya un siglo, Roma se apoderó de la zona de Israel. Una mirada al Nuevo Testamento revela la evidencia. Habla de centuriones romanos, de guardias romanos, de carceleros romanos, de castillos también de Roma, de gobernadores impuestos por Roma. Una de las preguntas que los fariseos hicieron a Jesús tenía que ver, por cierto, con si un buen judío podía servir a Dios bajo el gobierno romano. La impopularidad de Mateo, el publicano, venía precisamente del hecho de que él cobraba impuestos, pero no era para los judíos, esos impuestos eran para Roma, y por eso pues él era visto como un traidor, así como el resto de los demás publicanos. El gobierno romano en el mundo, cuando Jesús nació, no fue ni bueno ni complacientemente malo en su efecto sobre el cristianismo. El fuerte gobierno centralizado de Roma proporcionaba más o menos una medida de paz y protección, un control. Roma no permitía que ninguna clase de violencia tuviera lugar dentro de los límites de su imperio, para que el alboroto no sirviera como excusa para una sedición, para una revolución política. Esto hacía posible que los misioneros cristianos se movieran entre las diversas razas, entre los diversos grupos étnicos del mundo mediterráneo, con un mínimo de fricción política. Los ciudadanos romanos, como Pablo, eran protegidos del trato injusto por los oficiales locales. El sistema de caminos, que también pues, es destacado inclusive al día de hoy, y las rutas marítimas hacían que los viajes fueran menos peligrosos y mucho más convenientes que otro tipo de vías alternas. 200 años después, el lenguaje de los romanos sería adoptado como el principal medio de expresión religiosa, lo cual pues aún hay vestigios de eso, como lo es el latín. Por otra parte, el gobierno mundial de Roma llegó a ser el gran enemigo del cristianismo antes de finalizar el primer siglo. Fue paulatino, porque los romanos veían al cristianismo como un tipo de judaísmo, como algo, una facción más del judaísmo, una secta más del judaísmo. Se verá que la mente romana tenía poca comprensión del valor del alma del individuo, escogiendo en cambio agotar la devoción religiosa al servicio del Estado. Los ejércitos romanos adoptaban los falsos dioses de cada nación que conquistaban, requiriendo solamente que a su vez la nación subyugada aceptara a los dioses romanos, incluyendo entre ellos al emperador. Cuando los cristianos rehusaban adorar al emperador romano, sufrían severas persecuciones. Es decir, bueno, mira, te vamos a dejar tranquilo, en términos religiosos, tú nos pagas nosotros tributo, no te vamos a destruir, no te vamos a caer con el ejército completo, vamos a dejar todas tus casas intactas, vamos a dejar toda tu gente intacta, inclusive tu religión te la vamos a dejar intacta. Solamente nos pagas tributo y aceptas nuestros dioses, tus dioses están todos intactos, todo lo dejamos tal cual. Nada más nos pagas tributo, y esos tributos eran muy caros, inclusive ellos imponían su propia gobernación, sus propias leyes, y pues quedamos en paz. Y así pues no tenían más chance, no tenían más opción, así era aceptado el dominio del Imperio Romano. Y entonces, por supuesto, había gente que no le gustaba, había gente que estaba muy incómoda con eso y se sublevaba. Entonces ya estaban los celotes, que era una facción guerrillera en contra del Imperio Romano. Y dentro de los discípulos había algunos que eran celotes. Búscalo en la definición, cuando el Señor Jesucristo llama a los apóstoles, hay descripciones específicas allí. Tal el celote. Ese era un guerrillero que estaba en contra del Imperio Romano. Pero vamos a ver la influencia judía en el cristianismo. La tercera influencia racial en el movimiento cristiano fue, de hecho, la más significativa, la más profunda, la más arraigada. La nación judía proveyó el fondo inmediato de Cristo y todos sus primeros discípulos. La historia de los judíos, como es narrada en el Antiguo Testamento, es demasiado bien conocida para repetirla en detalle. Dios escogió una familia de fe que bajo el cuidado divino se desarrolló hasta ser una nación, en dos planos.
Varios factores se combinaron para traer una división política cerca del año 975 a.C. El reino del norte fue llevado a la cautividad a Siria cerca del año 722 a.C. y el reino del sur permaneció hasta el año 587 a.C., cuando oficialmente cayó ante los babilonios, bajo los cuales con los cuales ellos fueron deportados. Alrededor de 70 años después, el imperio persa permitió a los remanentes del reino del sur regresar a Israel. Permanecieron sujetos a los persas hasta alrededor del año 334 a.C., cuando Alejandro el Grande los conquistó, o sea, los griegos llegaron y conquistaron. El periodo griego, que de hecho fue bastante breve, desde el 334 hasta 167 a.C., le sucede el siglo de independencia judía, desde el 167 al año 63 a.C., y el principio del gobierno romano hasta que es desde el año 63, como ya he hecho mención antes. Y eso trae la historia del pueblo judío hasta la era neotestamentaria. O sea, es todo eso el trasfondo del pueblo judío. Y durante esta larga historia, el pueblo judío estuvo inconscientemente haciendo preparativos para la venida de Cristo, sin saberlo y, quién sabe, sin quererlo. Preservó cuidadosamente la revelación que Dios le había dado. A través de la adversidad y la cautividad, dos grandes verdades se grabaron con fuego en sus almas. Primero, que solo hay un Dios para los hombres. Y segundo, que la relación de Dios con los hombres es personal, no nacional. Ante la cautividad babilónica, los judíos habían caído frecuentemente en la idolatría y el politeísmo, y eso fue causa de muchos males en Israel. Pero después de su regreso a precisamente Israel, se convirtieron en celosos maestros de la verdad de que Dios es uno, el monoteísmo puro, y como debe ser. Mientras residían en Palestina, los judíos algunas veces habían concebido a Dios en términos nacionales, pero en la cautividad, en su aislamiento de cualquier recordatorio material de una deidad nacional, los hizo comprender que el individuo debe comunicarse con Dios por medio del Espíritu. Valieron la pena las experiencias de la cautividad babilónica para aprender esta lección. Aunque algunos, como Jonás, eran renuentes a testificar a los gentiles, el mundo entero se familiarizó con las creencias y prácticas de los judíos. Muy temprano, en el periodo griego, empezó un movimiento conocido como la dispersión. Esto fue el cambio voluntario de gran número de judíos de Israel a casi cualquier parte del mundo mediterráneo. Donde quiera que iban, los judíos hacían numerosos prosélitos. Le predicaban a muchas personas se hacían judías y eso era un impacto muy fuerte en el mundo mediterráneo, estableciendo entonces sinagogas para enseñar la revelación de Dios, para dar testimonio de la soberanía del único Dios y para examinar los cielos en espera del Mesías. Esta levadura preparó el mundo para la venida de Cristo. Levadura en buen sentido de la palabra, ¿verdad? En el mejor sentido. Las instituciones y los partidos, que son parte tan íntima de la historia del Nuevo Testamento, tienen su fondo en estas experiencias históricas. La sinagoga se estableció como un lugar de enseñanza y de oración durante el cautiverio, cuando no había templo, durante el cautiverio babilónico. El lugar prominente que tuvo después del regreso de los judíos del exilio produjo los grupos conocidos como escribas intérpretes de la ley. Al principio, su deber principal era copiar las escrituras, pero dado que llegaron a ser expertos en lo que las escrituras decían, sus deberes fueron ampliados para incluir interpretación e instrucción escrituraria. Es decir, o sea, no eran meros intérpretes, sino que también conocían plenamente las escrituras en el fondo, en su interpretación, en su manera de escribirla, y eran muy doctos en este sentido. Tal vez el contacto entre las ideas religiosas judías y persas contribuyó a producir el partido conocido como los esenios, que surgió probablemente alrededor del año 150 a.C.
Este grupo incluía alrededor de 4.000 individuos en tiempo de Cristo y se caracterizaba por una ortodoxia rigurosa, el celibato, la propiedad común, la eliminación de sacrificios de animales en el culto y muchas otras cosas que van por ese estilo de vida. Los fariseos indudablemente se desarrollaron de las tendencias separatistas cuando las proposiciones de los samaritanos fueron rechazadas durante los días de Esdras y Nehemías, que esto es alrededor del año 500 a.C. Durante las luchas de los macabeos, que empezó aproximadamente el año 166 a.C., este partido tomó ya una forma distinta. Y en el Nuevo Testamento son escritos como de criterio estrecho, fanático y hasta cierto punto hipócrita, y quizá hasta ya sea un sinónimo de tal. Eran numerosos y populares en los tiempos de Cristo y pugnaban por la tradición sobrenatural y la exactitud ceremonial. Los saduceos probablemente surgieron durante el segundo siglo a.C. Simpatizadores de las culturas griega y romana, representaban el liberalismo político y religioso. Su racionalismo los llevaba a negar la resurrección y la providencia divina, a rechazar toda la tradición y exagerar la libertad de la voluntad humana. Entonces ahí tenemos prácticamente los dos partidos políticos. Los fariseos, que eran ortodoxos y que eran más de corte conservador, y tenemos pues también los saduceos, que ya son de corte liberal. Y cuando vemos en las escrituras podemos ver una política religiosa. O sea, los partidos religiosos eran también partidos políticos, porque ellos participaban precisamente en este tipo de arena. Y allí entonces vemos una dualidad, un área sumamente ortodoxa y otra área sumamente liberal. Los samaritanos surgieron de los matrimonios mixtos de los judíos que habían quedado en Palestina después de iniciarse el cautiverio babilónico, con gentiles que habían sido traídos al país. Los herodianos eran los patriotas políticos judíos que representaban a la familia de los Herodes contra Roma. Y los celotes fueron, de los que ya te he hecho mención, fueron probablemente los herederos de la tradición de celo ferviente de los macabeos por quitarse el yugo extranjero. Y este era más o menos el perfil de la sociedad y básicamente de los grupos gobernantes en el pueblo judío para el tiempo del Señor Jesucristo y lo que nos relata los evangelios. Pero hablando ya más acerca del Señor Jesucristo, bueno, vemos que él nació en este contexto. Prácticamente todo lo que sabes de la vida del Señor Jesucristo, su vida terrenal, puede encontrarse en los evangelios. El Evangelio de Juan describe la naturaleza eterna del Señor Jesucristo y su existencia preencarnada. Mateo y Lucas dan cuenta de su genealogía humana. Es probable que Mateo dé la genealogía de José, mientras que Lucas da la de María. Solo Mateo y Lucas relatan el nacimiento y la niñez del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista, el precursor del Señor. Todos los evangelios hablan del misterio de Juan y ven la vida de Cristo desde diferentes puntos de vista. Y eso ya tú lo sabes, si has leído por lo menos alguna vez los evangelios. El nacimiento del Señor Jesucristo ocurrió aproximadamente en el año 4 a.C. y esto significa que Cristo en realidad principió su ministerio público alrededor del año 27 después de Cristo. Y como que Cristo nació 4 años antes, y es que hay un error allí en el calendario, ¿ok? No fue en el año 0 como debería ser, sino en el año 4 antes, ¿ok? No después, antes. Y eso es algo que tienes que recordar. Y repito, por un error de cálculo, los que hicieron el calendario gregoriano. Pero bueno, hablando del ministerio del Señor Jesucristo, puede ser dividido convenientemente en 7 secciones. Número 1, su ministerio inicial en Judea, descrito principalmente en el Evangelio de Juan, incluye el llamamiento de los primeros discípulos y la primera limpieza del templo.
Número 2, el gran ministerio en Galilea, que cubre el principal periodo de la obra de Cristo y duró alrededor de 1 año y medio. Durante este tiempo el Señor fue rechazado en Nazaret, se mudó a Capernaum, escogió a los 12 apóstoles, presentó el sermón del monte y viajó a Galilea 3 veces. Luego, número 3, sus diversas retiradas de la presión de las multitudes le dio oportunidad para dar instrucción especial a sus discípulos, para obtener la gran confesión en Cesarea de Filipo y para la experiencia de la transfiguración. Número 4, su ministerio posterior en Judea se extendió por cerca de 3 meses y es descrito por Lucas y por Juan. Está centrado en la asistencia de Jesús y su discípulo a la fiesta de los tabernáculos y la dedicación en Jerusalén. Número 5, su breve ministerio en Perea es narrado por los 4 evangelios y está caracterizado por los milagros finales, las parábolas y las profecías de su resurrección. La última semana en Jerusalén es tratada con todo detalle por el Evangelio de Juan. Empieza con la entrada triunfal y termina con la crucifixión. El ministerio después de la resurrección del Señor, que duró cerca de 40 días antes de su ascensión, y marca el fin de la narración del Evangelio. Las enseñanzas de Jesús son notables tanto en su método como en su contenido. Él hizo llegar la verdad por medio de parábolas, preguntas, discursos y debates. El propósito y la persona de Dios fueron revelados en la vida y las enseñanzas del Señor Jesucristo. El amor debe ser el tema dominante de la vida cristiana. Y ese amor de Dios hacia los hombres, y ahí es donde inicia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo murió en la cruz por los pecados de los hombres. Y por la confianza personal en Cristo, el hombre puede recibir el nacimiento celestial y obtener en consecuencia pues la vida eterna. El poder conquistador de la cruz y el triunfo final del reino de Dios eran centrales en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él estableció su iglesia, un cuerpo local, autónomo, que reunido en oración puede encontrar su presencia y su poder. Después de la muerte y ascensión de Cristo, los discípulos, a los que Él había escogido e instruido, emprendieron la aparentemente imposible tarea contenida en la Gran Comisión. Pese a los esfuerzos de muchas otras religiones por atraer a los hombres, el cristianismo empezó a crecer como una semilla de mostaza. Desde un punto de vista humano, pueden darse muchas razones para explicar este tremendo desarrollo. Número 1. El paganismo estaba en bancarrota y no podía responder a los corazones hambrientos. Número 2. La gran agitación de religiones de todas clases clamando por devotos no podía compararse con la revelación de Dios en Cristo. Número 3. Cada cristiano se convirtió en misionero. El fuego sagrado saltó de un amigo a otro amigo. Los cristianos, número 4, tenían la candente convicción de que solo Cristo podía salvar al mundo perdido que los rodeaba. Y que, puesto que el regreso de Cristo era inminente, no había tiempo que perder. Los 70 años de crecimiento cristiano, desde la muerte de Cristo hasta el último apóstol, pueden ser divididos entonces en 3 periodos, a su vez, que vamos a estar estudiando inmediatamente. Número 1, el primer periodo. Bueno, ya habiendo visto, déjame retomar un poco. O sea, estamos viendo por qué primeramente se desarrolló el cristianismo con tanta velocidad en ese tiempo. Son los 4 puntos que vimos ahorita. O sea, el paganismo estaba en decadencia, había una gran agitación de religiones que, bueno, no satisfacía la necesidad del alma humana. Pero también, por otro lado, cada cristiano se convirtió en un misionero y esos cristianos tenían una convicción ferviente, o sea, tenían un fervor cristiano, como debe ser para predicar el evangelio. Y así entonces se desarrolla rápidamente el cristianismo ya en el primer siglo, en el periodo de tiempo del cual estamos hablando, que estamos haciendo mención ahorita. Ahora, queda un periodo de 70 años en los cuales el cristianismo se desarrolla y que yo voy a pedir que tú lo estudies particularmente de tu lectura personal, ¿ok?
que tú tomes tiempo, te sientes allí, porque me interesa que eso se sepa muy bien, que eso se conozca muy bien. Te voy a hacer algunas preguntas de lo que ya hemos comentado, pero básicamente este periodo voy a hacer especial hincapié en preguntarlo, ¿ok? Así que de aquí en adelante ya dejo para que tú puedas hacer la lectura, para que tú puedas estudiarlo en detalle, y yo te lo voy a preguntar. Vamos a ver qué tanto has leído, ¿ok? Pero bueno, esto está súper interesante. Quiero entonces que podamos seguir estudiando con bastante interés estas lecciones, ¿ok? Entonces, bueno, te corresponde leer lo que es el periodo de testimonio local, que es ese primer periodo. Luego que le sigue un periodo de expansión misionera. Ya el anterior, este periodo de testimonio local, desde el año 30 al año 45, en la era cristiana. Luego el periodo de expansión misionera, que es del año 45 al año 68. Y a este le sigue un periodo que va del año 68 al año 100, que es el periodo de crecimiento occidental, que ya cuando empieza a establecerse iglesias más allá del área conocida y en otras partes del Mediterráneo, y se extendió bastante bien, ¿ok? Entonces, bueno, eso tú lo vas a estar estudiando allí para tu propio provecho, y bueno, como te he dicho, te lo voy a preguntar más adelante, ¿ok? Bueno, hermanos, aquí terminamos entonces esta clase. Espero que haya sido de mucho provecho, de mucha bendición, y pues entonces ahí nos seguimos viendo en el resto de clases, ¿ok? Así que cualquier pregunta me la puede hacer llegar a través de los medios que ya hemos hablado, ¿ok? Bueno, hasta aquí quedamos. Nos vemos luego. Que el Señor